Ahora empezamos. Súper, Okay, thank you. gracias. Eh, y bueno, la frase es bien motivadora, ¿no? No podemos seguir esperando. Lo más urgente es un marco legal que garantice estos derechos. Y hasta el minuto que yo recibí esto, se decía que estamos a la espera de la tramitación del proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable. Hoy en la reunión se comentó que se había movilizado, yo estuve buscando información, no la encontré, pero parece que todo sigue quedando en el plano de la promoción y no de las garantías. Esto sabemos en términos legislativos que es bien diferente, ¿no? No es lo mismo promover un cambio, una acción, que garantizar que eso se concrete. Y por eso se siente más aún la necesidad de generar con urgencia esta comisión permanente de personas mayores. A mí no me gusta mucho la palabra longevidad, ¿no? Que suena como a cosa, a gliptodonte o alguna cosa así, pero bueno, parece que es la que corresponde y es la que se está usando en este momento. Así que bueno, creo que quería compartir esto con ustedes porque tal vez lo vieron, tal vez lo escucharon, pero bueno, como para ponerlo en primer plano y que ya que estamos trabajando sobre esta temática, por ejemplo, hoy una de las cosas que se preguntaron, bueno, a nivel estructural, ¿qué se podría pedir? Y yo planteé, dado que el grupo de derechos humanos de personas mayores de Fundación Más había trabajado con el tema brechas, o sea, las diferencias que existen entre la legislación chilena y las posibilidades de concretar la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sería poder trabajar con los parlamentarios en el análisis de esas brechas y ver cómo se pueden acotar, cómo se pueden eliminar inclusive, porque algunas son barreras bastante importantes. O sea, esto es como una parte de la temática de hoy, pero que no sé si están de acuerdo, me parecía muy importante que compartiéramos. Y algo que queríamos comentarles el equipo en su conjunto, que nosotros estaríamos transitando hoy la cuarta sesión, el curso estaba pensado para 6, y que dado que la mayoría de las chicas, o sea, habemos personas mayores y personas jóvenes, es muy lindo lo que se dio desde lo intergeneracional en este curso, pero las chicas ya están metiéndose en sus tesis, están organizando los focus groups para reunir información, entonces para no demandarles más tiempo y no exigirles más tiempo, nosotros les proponemos, si les parece bien, que tengamos una última sesión el próximo jueves, donde nos reunamos para un poco revisar lo que hicimos y pensar justamente a partir de esta situación concreta que se nos está planteando, que sabíamos que existíamos, pero que ahora todavía ha retrocedido un poco más, qué propuestas concretas haríamos desde este curso para la Fundación y para todos aquellos que nos quieran acompañar, para difundir la problemática de los derechos de las personas mayores y los modos de garantizar su concreción. No sé qué les parece, si están de acuerdo, porque Yo en lo caminar... personal, Sí, Agus. yo no soy de las estudiantes que estaban haciendo la tesis con tema de persona mayor. Lo mío es un tema completamente diferente y estoy aquí porque me invitaron. Así que si lo hacen en una sesión más, en 2 sesiones más, yo voy a participar de ambas, así que yo estoy dispuesta a lo que ustedes elijan. Bueno, muchas gracias, Agustina. Quedamos no sé, a tu servicio para si querés materiales o otro tipo de información que puntualmente te interese, porque nosotros tenemos mucho material, a veces no queremos asustar, pero tenés nuestros correos de la invitación al Zoom, así que nos escribís y nos comentás cuál es puntualmente tu objetivo o tu búsqueda.
Ya, muchas ¿sí? gracias. No, al contrario, corazón. Vos, Ceci, ¿qué te parece? No, yo estoy de acuerdo yo estaba sacando justo los nombres, los voy a mandar por el chat mejor, Ya. porque así Perfecto. le llega a muchos más, y son muchas páginas y fundaciones, qué sé yo, que es súper interesante, una, tener Instagram, seguir Sí, sí. estas Sí, páginas, de todas maneras. entonces así te va llegando siempre las novedades y publicaciones que van haciendo, entonces uno se va Perfecto. actualizando. Dual. Estar como al Sí. día. Y Y de yo, alguna manera ocupar este tiempo para ya meternos de cabeza a pensar una propuesta, ¿no? De claro, difusión. exacto. ¿Mm? No, súper Ah, buena idea. bueno, Una idea fantástico. súper dispuesta. Tres. Bueno, las chicas ya lo conversamos, así que les cuento. Hoy a mí me gusta jugar un poco con lo cognitivo, pero también me gusta jugar con las emociones de los participantes. Así que ahora le voy a pedir a Andy, si es tan amable, de compartirles, pero un minuto antes de ponerlo a andar, compartirles un video y pedirles que por favor tomen nota de lo que les produzca, mentales o escritas, como a cada uno le surja, que ya sean emociones, sentimientos, recuerdos, rechazo, dudas, inquietudes, no sé, lo que surja, para después compartirlo en el grupo. ¿Les parece? Ok. Ahora sí, Ya, adelante, ahí Andy. lo pongo. ¿Se ve? Sí, Sí. Ya. ¿Se escucha? lo que... No, Mm, No. denme un segundo. tenés que tocar la otra pestañita azul. ¿Ahí? no. Tampoco. No, el abuelo. ¿Por qué te marchas, abuelo? Ahí creo que sí. Compartir sonido. No tenemos suerte. No se escucha. Qué raro, porque, o sea, tengo puesto compartir sonido. Y tenés ese que dice video, optimizar para video, una cosa así, ¿Dónde? porque son dos pestañitas que yo no puedo entrar a compartir pantalla porque si no te suspendo a vos. Pero inténtelo usted, a ver si le funciona a usted. Sí, lo que pasa es O que yo si quieres, puedes mandar el link por el chat e intento A ver, yo ahí compartirlo. está lo el link. tendría que buscar. No, ahí lo dejé en el chat. Ah, Te doy confitrión. La gente mayor sobra en todos los sitios. ¿Se escucha? Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. ahora no se ve. No Por lo se ve, menos pero yo se no- escucha. Hizo su maleta y se marchó. Es Yo lo que estoy ahí, escuchando acá por es si que lo acaso. Si puso es que Gastón, hay por que eso. escuchar a Manolo No Galván. estorbar. Ah, Lo está viendo él solo. Le vi hacer la maleta. Y entre las bueno, Andy, poné la imagen. Gastón, ¿puede ponerlo de cero? Yo pongo la imagen. retrato de todos. O sea, yo lo estoy en mi celular. Ah, Claro, pero pero mandalo a cero póngalo y de Andy cero y pone lo la ponemos al mismo imagen. tiempo. Pero se ve acá Banda de lana. Sí, se ve. A ver si se escucha. y se escucha. No, ¿No suena? no. Pero el mío lo escuchaban o no. Sí, de Sí, celular lo perfecto. escuchamos. Pero A ver póngalo de si cero y el lo video, si pongo. lo ponéis de cero, pues pongámoslo a la vez. A ver si ahí se. Ya, listo. Eso, Ahora ya. ya.
1, 2, 3. Que la gente mayor sobra en todos Ah, los sitios. perdón. Para un poquito tú. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho El que tiempo. estaba hablando es del Festival de Viña, ¿no? Pero está bien. Ha hecho su maleta y se marchó. Espérate, todavía no. Quizás para no estorbar. Ahora Le vi parte. hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos del último cumpleaños. Una bufanda de lana, unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le bordaba. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Por qué te marchas de casa? Dime si ya no nos quieres. Dime, abuelo, ¿qué te pasa? Con su mano en mis cabellos y sus palabras atragantadas, me dijo: niño, no digas que estoy llorando en mi marcha. Me dijo: niño, no digas que has visto en mis ojos lágrimas. El tiempo pasa deprisa y ya ni siquiera tengo el cariño de aquellos que quiero tanto y a quienes tanto he querido. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré donde vayas. Si tú te marchas, abuelo, si tú te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré donde tú vayas. Muchas gracias a este esfuerzo colectivo para poder Como que iba escuchar. un poco desfasado. Bueno, pero está bien, corazón. Yo creo que la idea está. Y lo que, digamos, las búsquedas que queremos hacer creo que han estado presentes. Supongo que han tomado notas, alguno habrá soltado alguna que otra lagrimita, me imagino, que suele pasar. Y quiero que conserven esas notas con la idea de establecer relaciones entre lo que les produjo el video y las categorías que vamos a trabajar en esta sesión, los derechos que vamos a trabajar en esta sesión, que son exactamente los que aparecen en este esquema, ¿no? Yo se los había anticipado.
como cobertura, la independencia y la autonomía, y dentro de ellas la privacidad y la intimidad, la propiedad, la accesibilidad y la movilidad y la vivienda, sostenidas por una temática que muy bien trabajó Fernanda la semana pasada, que es el tema de la educación y la cultura. Vamos a hacer una primera aproximación, les voy a dar unos minutos para que ustedes relacionen lo que sintieron, lo que vivieron, lo que pensaron a partir del video, que apunta más a lo emocional, como les decía, y estos conceptos que apuntan más a lo cognitivo, a lo intelectual. A ver qué posibles vínculos, qué posibles relaciones ustedes encuentran. Les doy unos 5 o 10 minutitos para no apremiarlos y seguimos. No entendí la tarea, todavía estoy con la emoción. Bueno, esperemos que baje un cachito. La tarea es tan simple y tan compleja como establecer vínculos entre esa emoción, entre eso que te movilizó, te produjo la escucha y la visualización del video, y estos conceptos puntuales, que yo voy a desarrollar un poquito más, porque acá están solo mencionados, pero que sea ahora algo lo que surja más espontáneamente. ¿Quedó más claro? Voy a cerrar la ventana porque tengo... Fernanda me está mirando, no sé si ya tiene todo cocinado. ¿Querés comenzar, Fer? No sé si me estás escuchando. Sí, sí. ¿Me escuchan ustedes también? A ver, Perfecto. a mí me pasaron varias cosas. Una porque estoy tratando de buscar un certificado de nacimiento de un abuelo mío español, vasco. Entonces hice como el link entre estos recuerdos, que la verdad este abuelo yo no lo conocí, pero que tienen que ver con el sentido propiedad, vivienda, con la posibilidad de la movilidad, porque también se vino a Chile en 1800 o 1920, bueno, hace muchos años, los afectos, uno, qué habrá pasado con ellos, porque yo quiero retomar eso para tener la nacionalidad que me une a este país, a España, etc. Y desde el contexto más actual, la importancia que tiene que ver el sentido de propiedad, el sentido de pertenencia de algo, a alguien. Cómo eso también te ayuda a tener cierta autonomía y cierta independencia. Lo mismo que la educación y la cultura, cómo te empujan a tener cierta autonomía y cierta independencia, te dan cierta libertad para tomar decisiones. Entonces me pasaron varias cosas, ¿ya? En esto, Bueno. con el video y al poder conectarlo con este esquema, en que efectivamente yo siento que el sentido propiedad, el sentido de independencia y también de intimidad, de privacidad, es muy importante en todos los seres humanos, pero como que se va volviendo más importante las personas mayores. Exacto, sí. Gracias, Fer. Súper, súper. Yo lo relacionaba con el concepto como de cultura, con mis dos abuelos, ambos hombres de campo, que su rol principal ahí era trabajar, mantener familias y centrar como toda su vida a ello, pero también lo relacionaba a cuando empezaron a aparecer los primeros nietos en la familia
y cómo sus vidas cambiaban y ya no tenían solo el rol de trabajador, sino que de abuelo, y cómo su forma de, no sé si la cultura de ellos antes como que le daba tanta importancia a esto, pero ya cuando empezaron a llegar los primeros nietos se permitían ser más frágiles, quizás no priorizar tanto el trabajo y más la familia, no como mantenerla, sino que estar unidos, estar presentes, y la cultura poco a poco va cambiando y uno comprende que es tan importante el lograr mantener una familia en el aspecto monetario como en lo emocional. Entonces yo ¿Te como puedo, por ahí relaciono el video. te puedo hacer una pregunta, Agustina? Sin ningún No la afán. escuché, No, si te puedo hacer una pregunta. ¿sí? Eh, ¿Tus abuelos eran dueños de esa tierra que trabajaban? Uno. Perfecto, Uno, sí, que trabajaba ahí con parrones, uva, maíz. claro. Porque ahí también estaría el sentido de la propiedad, en Claro, que al multiplicarse la familia también proveer, y ¿no? Y claro, dejarles a los hijos, dejarles a los nietos aquello que fue nuestro. claro, al final el trabajo daba también independencia y autonomía, porque él criaba animales, vendían la leche. Entonces, claro, ahora que lo pienso en voz alta hay más conceptos para relacionarlo. No, no, pero está bueno, o sea, vos me hiciste pensar a mí, eso es lo interesante de encontrarnos, ¿no? El interactuar, se me ocurrió eso, por eso te pedí permiso para hacerte la pregunta, que no pareciera una indiscreción. Pero bien, muy, muy, muy bueno. ¿Qué más? ¿Algo más tenemos por ahí? A ver, yo quisiera, eh, no lo voy a relacionar mucho con lo que está ahí escrito, pero hay un tema quizás de, el tema de la soledad. Es un tema que me hizo pensar por el video, que uno de los terrores yo creo que tienen los adultos mayores, es quedarse solo, porque se van quedando solos porque sus amigos se mueren. Entonces, su familia, sus hijos, ya eh, les hace difícil vivir con ellos. Por lo tanto, está el tema de los hogares. Yo lo viví de cerca porque tengo a mi madre en un hogar y Ujú. no fue para nada fácil. Después de estar viviendo con nosotros en forma muy egoísta decidimos dejarla en un hogar. Y claro, estamos tratando de que alterne de repente con nosotros. De hecho, ahora está mi mamá, ahora una semana con mi hermana, y ella lo que más quiere es estar con sus nietos. Entonces, ahí hay un tema de soledad que no sé cómo enfrentarlo. Quizás tiene que ver con la cultura, Ujú. porque también hay abuelos que no son muy querendones. Eh, Es que pero justamente, Gastón, vos estás tocando un tema que está muy vinculado a la vivienda, ¿no? A la conservación de la vivienda propia, ya, aunque no sea la familiar, porque ya es demasiado grande para una persona sola, pero el hecho tal vez de mantener la vivienda, una vivienda pequeña donde uno sea un poco el rey, ¿no? Y pueda recibir a su gente en forma independiente y no dentro del hogar donde está, también tiene un peso. Y los estudios marcan que si bien la vivienda es importante para todas las etapas de la vida, los jóvenes por el trabajo, por la salida, por infinidad de actividades, están mucho más fuera de la vivienda. En cambio, las personas mayores, al dejar de trabajar, muchas veces al perder justamente por eso la relación, la movilidad, ¿no? Necesitamos de esa vivienda y eso va muy de la mano de la privacidad y de la intimidad. Así que no, me parece que va muy, muy, muy en línea con lo que estamos conversando, tu pensamiento. sí, yo no sé si la solución será que tenga su propia vivienda, pero ahí está más solo también. Claro, bueno, que la Entonces, solución creo que no la tenemos ninguno, ¿no?
Eso es Claro, algo no, no es fácil el tema, no, no es para nada fácil, porque que además tiene que depende, adecuarse a cada persona. depende cuán autovalente sea la persona también. Pero Pero bien, bueno, es un tema cultural y hoy día se hace más difícil también por los departamentos más chicos, estar con el abuelo o la abuela, ¿no? ujú. Sí, Pero, cuando yo buscaba información, por ejemplo, habla mucho del concepto de allegamiento, ¿no? O sea, de las casas donde viven multiplicidad de personas y permanecen varias generaciones y a veces algún primo o amigo cercano para que no esté solo, que esta es una de las problemáticas detectadas en Chile en el tema de la vivienda, ¿no? Y no sé si alguno más quiere agregar algo, compartirnos algo. Yo Moni, dale. eh, me pasó que recordé mucho a mis dos abuelos con bastante melancolía, en realidad esa fue la emoción que me produjo la canción, tanto la letra como la melodía, era muy, muy melancólica. Y Sí. bueno, también me hizo pensar, bueno, mi abuelo paterno murió a los 46 años, por lo tanto, nunca fue abuelo en realidad. Él no conoció a ningún nieto. Sus descendientes los recordamos a él como el abuelo, pero él nunca lo fue. Bueno, y mi otro abuelo vivió hasta los 93 años y me hizo pensar en el tema de la vivienda, precisamente, porque él, bueno, tuvo problemas económicos por ahí por los años 29, creo que fue la crisis. Me están llamando. Ay, tengo que pasar. Nos abandonás. No, 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 tengo que rechazar la llamada, que me da pena, pero ni modo. Bueno, entonces, después de eso, ya nunca más se separó de mi abuela y mi abuela pasó a ser carga de su hijo mayor, mi tío el mayor de los tíos. Y él empezó como a pasar temporadas en la casa de cada uno de sus hijos. Y ahora que lo veo desde acá debe haber sido bien triste, pues. Y algo tiene que haber pasado porque llegó un momento en que este tío, que era el que le había comprado un departamento a la abuelita, y ella vivía sola y estaba en Providencia, con el departamento en Providencia con Lyon. No sé si ustedes conocen ese sector, pero en mi época era muy conocido porque era donde estaba el Café Copelia. Me Se han contado. juntaba todos los coléricos. Bueno, y así que lo recuerdo muy bien. Entonces este tío llevó a mi abuelo a vivir con la abuela, con los dos, estos pobres viejitos. Yo creo que se odiaban, llevaban años de años sin verse casi. Los instalaron así, o sea, ay, no quiero seguir porque para qué tomar tanto tiempo, pero No, pero es interesante. quiero decir que llegó un momento en que ellos no podían decidir. O sea, mi abuela no podía decidir no vivir con mi abuelo, porque aunque ya estaban separados hacía tiempo. Y él no podía decidir nada tampoco, porque había otras personas que les Vos, molestaban. Moni, enfatizaste un aspecto importante que incluye la independencia y la autonomía, que es el de la toma de decisiones. Mm. Por eso yo volví a elegir este video, este video que sí que lo usé en el curso, la versión anterior, porque aquí se ve claramente cómo este señor, esta persona mayor, decide que prefiere irse antes de seguir siendo una especie de apéndice, ¿no? O un elemento más dentro de una casa en la que parece no sentirse cómodo. Una carga. Y claro, y eso es uno de los elementos claves, o sea, que deben garantizarnos que a las personas mayores, es la posibilidad de tomar decisiones debidamente informadas, tanto acá se nos van a cruzar, que es lo deseable, todos los derechos, porque decisiones respecto a la salud, respecto a seguir o no estudiando, respecto a seguir o no trabajando, respecto a votar o no votar, a qué votar,
Es decir, es como que todo se entrama en este punto que tiene que ver con la toma de decisiones. Así que, y yo pensaba en esta persona que se había convertido en una especie de nómade, por lo que vos mencionabas, porque no tenía una casa propia, iba como recorriendo, ¿no? Las casas de sus hijos. Y también en términos de propiedad, yo creo que hay una parte del video que a mí por lo menos me impresionó mucho, porque esa maleta y esas pocas pertenencias son su propiedad, y es lo que para él tiene valor, y a veces aparece mucho la intervención de la familia. Habrán escuchado esta frase, espero que por suerte no sea dentro de su ámbito familiar, pero ¿y estas porquerías que son? ¿No? Y son los recuerdos, son el bagaje que uno ha decidido conservar porque tiene que ver con su historia o tiene que ver con sus sentimientos. Esto es un poco para compartirles lo que sentí yo. No sé si alguien más nos quiere aportar alguna otra idea, alguna sensación que haya. Disculpen, pero yo me tengo que retirar. Suerte. Te vemos, chau, chau. Chao. Cecilia, ¿vos querés compartirnos algo? Sí, mira, yo encuentro que todo está relacionado, todo está interrelacionado, y a mí me dio mucha pena escuchar esa canción porque me recuerda a mi padre. Y me hizo pensar cuántas veces yo no estuve cuando él me necesitó, porque él vivía en Viña, yo acá en Santiago. Entonces seguramente no fui todas las veces que él quiso estar conmigo, pero siento que es tan importante llegar a esa edad mucho mayor, así como hablábamos, mucho más mayor que los 60 años, mucho más, pero llegar a esa edad, pero tener su casa, su espacio. Creo que es tan importante tener su espacio. Claro que después vienen todos esos asuntos de que si la persona no es autovalente, ahí influyen otros factores, pero en la medida que sea autovalente, es tan importante tener su espacio, su intimidad, y decidir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. O sea, yo encuentro que eso es un derecho de cada persona, mayor o menor, qué sé yo, tener su espacio, tener Exacto. esa libertad. Y más aún cuando uno ya es mayor, con Sí, todas sus cosas que, como decías tú, que para algunas personas son cachureos, que no tienen valor, pero para cada persona yo creo que uno tiene que respetar sus cosas, o sea, tienen el valor para cada uno, independiente que para uno no. exactamente. Bueno, con esto yo creo que hemos transitado bien desde lo afectivo y emocional hacia lo conceptual, y hemos como captado la esencia de lo que implica este aspecto. Yo ahora les quiero compartir, porque si no sería una falta de respeto a la propia declaración, una síntesis muy apretadita que yo traté de hacer, porque acá estamos recorriendo como 3 o 4 artículos y todos bastante densos. Perdón que ahora el cucú ya se calla. Pero para tomar aspectos, por ejemplo, en cuanto a independencia y autonomía, justamente avanzamos en el concepto, en la idea de la toma de decisiones, la realización de actos que claramente la declaración señala dónde y con quién vivir. Y acá lo cultural es muy importante, porque, por ejemplo, Agustina nos trajo el caso de sus abuelos, que eran hombres de campo. Seguramente el tipo de casa o el lugar donde ellos habrán querido, o si les permitieron, habrán decidido pasar su vejez, sería muy diferente al que vivió toda su vida en una gran ciudad. Y sobre todo, fíjense el con quién vivir, que históricamente, yo no sé cómo las llaman acá, pero en mi país se llaman las casas chorizo, ¿no? Esas casas que eran una habitación larga una al lado de la otra, con una gran galería, y en esas casas vivían desde los abuelos hasta los nietos.
Y esto fue desapareciendo. Entonces ya los abuelos no pudieron elegir con quién vivir, porque yo me imagino que la mayoría de los abuelos, salvo, permítanme la expresión, los viejos gruñones, Cecilia que dijo que no se podía usar la palabra viejos, a todos nos gusta de alguna manera terminar nuestras vidas en familia, ¿no? Y sobre todo teniendo la autonomía de la propia habitación. Pero esto se fue perdiendo con los departamentos más pequeños, con las vidas en las grandes ciudades, con que ya, bueno, ya la persona mayor ya no puede ser de utilidad si se dedicó al campo o alguna actividad que exigía fuerza física. Y algo que es importante vincular, si estuviera Rosario acá, pero ella ya nos contó bien qué significa esto, incluir los servicios de asistencia domiciliaria y residencial, porque esto de alguna manera respalda la posibilidad o refuerza la posibilidad de la independencia y la autonomía. Es decir, en la medida que vamos perdiendo la autovalencia, recibir el apoyo necesario, pero seguir de manera independiente, solo con el apoyo necesario. Pero, ¿sabes? cuanto... Perdona, pero, sí, ¿sabes? sí. Perdona, pero eso que dices tú, de recibir el apoyo, cuidadora, cuidador, es que yo encuentro que va directamente proporcional en la parte económica, porque Por en la medida supuesto. que nosotros envejecemos, hay muchos gastos que tal vez no teníamos cuando jóvenes y que aumentan con la edad, pero los ingresos disminuyen, no son Sí, directamente proporcionales. Entonces, claro. muchas veces yo creo que es lo que decía el señor que estaba ahí también, que habían decidido como Sí, alternar el cuidado de su madre, qué sé yo, pero también, o sea, va relacionado a una parte económica que es muy importante, sobre todo en sí. estos días. No hay capacidad económica de muchas personas para atender todas las necesidades de un adulto mayor. Por eso estos servicios de asistencia domiciliaria y residencial debieran ser garantizados como derecho Claro. desde las políticas públicas, no, desde ahí están planteados, no desde el lugar que vos pagues este servicio, no. Esto está pensado en el marco de la declaración como que por eso yo lo relacionaba con lo que nos enseñó Rosario, De los ¿no? derechos. Mm. Claro, del derecho a la salud. O sea, acá, como yo les decía antes, se van encontrando los diferentes derechos para contribuir entre todos a la calidad de vida. No, por supuesto, no es que el que puede pague y el que no se arregle. No, acá el tema es que estén garantizados para la totalidad de la población, o al menos de aquellos que lo necesitan. Y eso, ahora vamos a ver en otro plano, pero siempre se hace mucho énfasis en cuanto a las necesidades en lo que se refiere a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, que son aquellas que en algún punto o en algún momento, como a veces la mujer no tenía ingresos propios, ¿no? Sobre todo la mujer que fue históricamente ama de casa, que todavía se piensa que se debe cubrir esa necesidad, ¿no? Sí, perfecta tu aclaración, Cecilia. Pero pensado desde que esto provenga desde la salud pública, o sea, desde una salud garantizada desde el Estado. ¿Se entendió la idea, no? Sí, pero Bien, ahora lo veo como tan difícil, son tantos los no, derechos que se debería cubrirse y todo el asunto desde la vivienda, la educación, la salud, que la verdad que de repente uno tiene como sí, que en circuitos más pequeños ir como viendo, cubriendo, cubriendo y por eso es tan importante estas conversaciones, porque ahí por eso. podemos ir lanzando ideas y cómo lo hace cada uno, la verdad. Claro. Mira, corazón, nosotras en este curso tuvimos que hacer unos ejercicios que eran el estado actual y el estado deseado. Y te aseguro que sufrimos desesperadamente, porque en el estado actual teníamos que poner todo lo negativo, o sea, todo lo que debería ser modificado. Y te imaginás que eso a uno
Sí, lo lo bajonea. aplasta, lo Claro. aplasta. Y en el estado deseado aparecían este tipo de comentarios, todos los hacíamos estos comentarios como decir, pero esto es inalcanzable, pero esto, pero en la medida que, como vos bien decís, no empecemos a pensarlo, no empecemos a discutirlo, no empecemos a poner negro sobre blanco, ¿no? Y a decir, queremos esto, necesitamos esto, nos vamos a quedar en la queja y en el lamento, y no vamos a... Y estamos todos en el mismo lugar, no sé, todos nos pasa que en un momento decimos, no, esto no se va a lograr, ¿para qué me preocupo? Y después nos cargamos otra vez las pilas y salimos para adelante y volvemos a la carga, y bueno, la vida es así, ¿no? Bueno, en términos de propiedad, fíjense que ahí aparece lo que yo les planteaba, el uso y goce de sus bienes sin riesgo de abuso y enajenación. Es decir, por ningún motivo, ni por problemas mentales, ni por lo que fuere, se justifica que a una persona mayor le sean expropiados, le sean enajenados sus bienes. Que haya un tutor que los administre o demás, pero no la expropiación o la enajenación. Y acá se pone de relieve el tema de las mujeres y los grupos vulnerables, porque son siempre los que están los que más fácilmente pueden ser sometidos a aquello que no queremos que se logre. Y engañados, po. Exactamente, y engañados, por no tener los recursos, y acá aparece otra vez la educación y la cultura, Y la ¿no? cultura, claro. Ahí está. Claro. O sea, si yo tengo una formación, aunque sea, aunque no sea especialmente en cosas legales, yo más o menos por sentido común voy a decir, no, pero no puede ser que me quieran sacar esto, o no puede ser que me quieran obligar a hacer esto. Y entonces voy a demandar y voy a exigir. Y por eso se sigue todavía señalando, y esto está sacado en la declaración, a estos grupos, a las mujeres y a los grupos vulnerables, como aquellos que más aún deben ser protegidos y deben ser cuidados de estos abusos y de estas enajenaciones. Fíjense ustedes que en un determinado momento en las notarías se le solicitaba al adulto mayor un certificado de habilitación, de buen funcionamiento mental. Y esto Hace trajo poco, Ville. hace muy poco, sí, Sí. hace muy poco. Y esto trajo aparejado un cierto movimiento y una cierta reacción, y yo me acuerdo, yo daba un curso los viernes que mis compañeros decían, pero yo que tengo que ir con el certificado de un médico, a mí que me pregunten. O sea, en qué día vivo, cómo me llamo, qué hago, por qué yo tengo que demostrar salud mental. O un médico tiene que avalar mi salud mental si no es tan complicado hacerlo. Exactamente. Y en términos de viviendas se nos multiplican las cuestiones, porque tiene que ser digna, tiene que ser adecuada, tiene que ser segura, saludable, adaptable, accesible. Volvemos al tema de los servicios sociosanitarios que también nos señalaba Cecilia respecto a que la dificultad o lo que significa proveerlos, ¿no? Y aquí aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con lo financiero, que en alguna medida el gobierno chileno ha intentado resolver. Por ejemplo, los subsidios de alquiler. Hay una propuesta que es de este año, del 2022, para personas mayores en situación de vulnerabilidad económica, que que por supuesto tienen que estar inscritos en la ficha de social de hogares, sí, y cumplir determinados. Yo no me voy a meter en los requisitos porque eso sería muy aburrido y extenso, ¿no? O sea, buscando en internet uno puede ver cuántos ingresos tenés que tener, qué porcentaje del alquiler te van a cubrir, pero al menos eso fue una movida que se hizo durante este año, creo que tiene vencimiento ahora en octubre, estuve revisando ayer los últimos datos, y también fíjense que habla de renovación, porque puede ser que nosotros tengamos una casa propia, pero de repente hemos tenido una caída en nuestra autovalencia.
Entonces necesitamos, no sé, instalar los amarres, necesitamos quitar algunos escalones porque es un riesgo que nos podemos tropezar. Esto yo lo vi en un Adaptar curso, baños, pasamanos, duchas. exacto, yo lo vi en un curso muy interesante que hice hace este verano, no, el verano anterior, en una universidad chilena, un trabajo muy, muy bueno de los posgraduados, donde ellos nos iban mostrando todas las necesarias adaptaciones, inclusive de manera preventiva. O sea, aun cuando estemos 100% autovalentes, empezar a pensar en esas adaptaciones. ¿Cómo? Para prevenir las caídas. Ahí está, prevenir las caídas. Hoy me reía mucho porque un médico decía, si me tengo que atar los cordones, ¿lo hago parado? Y soy una persona mayor, ¿lo hago parado o lo hago sentado? Y por supuesto la respuesta era sentado. Y él decía, sí, 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 no se hagan los atletas, no se hagan que yo tengo equilibrio, porque después cuando se rompe la cadera, lloramos todos. Y son cosas simples, ¿no? Sí. Hasta Que a veces, abrocharse los botones, exacto, que a veces no pensamos. ¿no? Un tema que sí es muy, hay mucha carencia en Chile y es muy difícil, sobre todo para las personas mayores, porque no podemos a veces mostrar que tenemos los avales o el respaldo necesario, es el tema del crédito para la vivienda. Ese es un tema muy, muy terrible, que no se cumple en absoluto y que sí está contemplado el tema del otorgamiento de créditos para la vivienda a las personas mayores. Y la reclamación y justicia en caso de desalojos forzosos e ilegales, que se ven sometidos grupos de personas mayores, o familias, o matrimonios, o personas mayores en forma individual. Y acá aparece otro derecho, que por razones de tiempo no hemos mencionado, pero veamos cómo se imbrican, que es el derecho a la justicia, a la protección. Porque tenga más de 60 o 65, eso no significa que yo no pueda tener derecho a la justicia. Y en cuanto a esto, hay algunas, en cuanto a la vivienda, hay algunas propuestas que ustedes las deben conocer. Uno es el caso de los LEAM, que ya sé que me van a poner el grito en el cielo algunas, porque sabemos que en términos de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, hay una diversidad penosa en algunos casos, en otras con buenos servicios. Muchas veces esto depende de lo que se paga. Hoy, por ejemplo, en el grupo se hablaba de las casas clandestinas, que esto no es prioridad de Chile, o sea, esas casas donde se recibe a las personas mayores también a cambio de un dinero, porque nadie hace nada gratuitamente. Ya te vi, Agus. Y donde realmente parecen lugares del horror. Sí, Agustina, dime. También hay, hablando de los conceptos de independencia y autonomía, pasa que en algunos LEAM, por ejemplo, la independencia se ve disminuida porque son muy asistencialistas. Entonces terminan teniendo diagnósticos similares entre un usuario, un paciente y otro, porque permiten que todos hagan lo mismo, que son actividades mínimas, que no les permiten, o a veces tener sus propios hobbies, que terminan perdiendo toda capacidad previa que podrían haber obtenido antes de ingresar al ELEAM, por ejemplo. Entonces también hay que tener ojo con el tema del... como pensar que el adulto, ya por ser adulto, no puede realizar su propia actividad y quitarle algún porcentaje, aunque sea mínimo, de independencia. Excelente aporte. Yo pensaba en este sentido que un poco la idea a veces de estos ámbitos es tenerlos tranquilos, ¿no? Para que no se corran riesgos. Claro, de hecho no solo lo lean, sino que uno mismo cuando tiene a los abuelos en la casa, uno evita que ellos hagan cosas, aunque ellos se ofrecen para evitar que se cansen, evitar que puedan tropezarse, pero ellos también quieren sentirse parte de la actividad que se está realizando, entonces tampoco podemos reclamar a las instituciones si también uno en casa hace las mismas acciones. Exacto. Sí.
Sí, el problema de los CLAM es que hay toda una problemática que está relacionada también con la falta de profesionales preparados, con la falta de la asistencia médica urgente. Yo, por la fundación, asesoré con otro compañero el año pasado un hogar en Pitrufquén, que encima todavía estábamos en pandemia y las cosas se complicaron muchísimo para los CLAM durante la pandemia, porque muchos apoderados dejaron de aportar lo que correspondía, y además era imposible a veces hacer entrar a un personal de salud, porque todo el mundo tenía miedo del COVID, y es una problemática muy difícil, porque una vez, la gente que realmente lo hace de corazón, una vez que la persona está en la casa, no la puede sacar a la calle. Pero ¿qué pasa? Al reducirse los ingresos, también se reducen las posibilidades de un buen cuidado, de una buena atención. Perdón, Moni, te doy la palabra. Ya, no, perdón, ¿por qué? Pues está súper interesante, pero eh, quería decir que a veces yo pienso en mí misma, cuando sea un poco más vieja y supongamos que esté sola, ¿cómo lo voy a hacer? Y lo que más me aterra es estar en una especie de LEAM, aunque probablemente sea de buena calidad y sea pagado y todo eso. No, no lo mejor de Chile, pero algo accesible. Pero me aterra pensar en cómo mi rutina diaria la van a decidir otros. Me voy a tener que levantar a una hora, comer a una hora, acostarme a otra hora, ver, no sé, eso me parece terrorífico. O sea, Se acabó la independencia y la se autonomía. acabó la independencia, claro. Se acabó la independencia. En ese sentido, me gusta una fórmula que vimos cuando estábamos estudiando las brechas y todo eso, no sé si tú te acuerdas, Sí. y que por ahí apareció un sistema de viviendas que era como una cosa comunitaria, pero cada adulto mayor o persona mayor tenía su espacio, su departamento chiquitito, pero dentro como ya sea con gente de otras edades o con pura gente de su edad, y para eso Sí. habría, digamos, será como la idea, el plan, un subsidio, porque yo creo que por el momento... Maravilla, ¿Ah? una Sería maravilla. maravilla, Sí. porque a mí no sé, no estoy segura, pero creo que no hay subsidio habitacional para personas mayores. No sé, Existe lo que se llaman las viviendas tuteladas, claro. que son, o también las viviendas comunitarias. A lo Eh, mejor es un poco lo que yo estaba pensando. claro, ahora lo que vos pensás me hace acordar más a las series de Hollywood, ¿no? Donde aparecen esos lugares preciosos, con espacios compartidos, Ah, con piscinas, parrillas. Estas son, por supuesto, más humildes y permiten mantener la autonomía, y en algún punto también permiten que, veíamos antes el derecho, ¿no? A elegir con quién vivir. Entonces a veces puede haber amigos o personas que se sientan cómodos viviendo juntos, ya perteneciendo los dos a la etapa de las personas mayores, y que decidan o elijan vivir juntos. Eso claro. también es una posibilidad. Sí, yo estuve revisando varias páginas, después, si nos da un poquito el tiempo, que ya no nos queda mucho, les quería mostrar algo, porque me da la sensación que se intenta. Yo creo que el problema es la cantidad, es decir, si se cubren realmente todas las necesidades con el mismo nivel de calidad, ¿no? Y cuánta gente queda fuera de esto. Eso es lo preocupante. Por eso la necesidad de promover esta ley, la necesidad de que, digamos, los adultos, las personas, bueno, en las comisiones se hablan de adultos mayores, que tengamos una comisión puntual que se ocupe de la problemática de las personas mayores, y no que desaparezcamos, porque también en la infancia existen millones de problemas también que resolver. Entonces al fusionar se pierde
la individualidad y se pierde el enfoque y la pertinencia, y eso es un riesgo que hay que tratar de evitar. Pero A ver, sí, una cosita. sí, Ceci, dale. En general, las políticas sociales de ayuda, de subsidios, en general van orientadas a los quintiles más bajos. Sí, exactamente. A los quintiles más bajos, y con eso tienen que postulan, qué sé yo, pero en general es a los quintiles más bajos. Entonces, ¿quiénes quedan desprotegidos? La clase media. Exactamente. Entonces, los derechos y todo el asunto que nosotros hablamos de todo tipo de vivienda, educación, salud, están orientados a los quintiles bajos. Entonces, tú ves muchas personas que tenían una buena casa, tenían un buen vivir, pero con el tiempo, con la jubilación y todo el asunto, sus ingresos bajan, entonces hay una pobreza encubierta. Sí, exactamente. Sí, En muchos lugares, porque tú, o sea, aspiras a seguir viviendo como vivías antes. Es como, yo lo relaciono con la alimentación. De repente tú sigues comiendo lo mismo que comías antes, pero resulta que tu metabolismo bajó y quemas mucho menos calorías, y eso claro. produce la obesidad, pues. Y entonces en esta cosa de beneficio, de derechos, está orientado a un quintil muy bajo, muy bajo. Incluso eso que tú recibes cuando cumples 50 años de matrimonio y todo el asunto, ese Sí, abono, es para el quintil más bajo, sí, no es para todos. No. Entonces, de repente también, o sea, uno habla de derechos de los adultos mayores, pero estamos hablando de los quintiles más bajos. sí. Y ahí justamente se incumple uno de los rasgos de los derechos humanos, que es la universalidad. Es decir, los derechos humanos deben cubrir a todos los seres humanos del planeta. Y si tomamos una etapa como la que nosotros estamos trabajando, que son las personas mayores, el real cumplimiento de los derechos sería favorecer a todos los que están en esa etapa y que por supuesto lo necesiten, ¿no? Creo que tampoco tenemos que caer en el extremo que aquel que puede proveerse o que puede satisfacer sus necesidades también tenga que ser abastecido. Creo que corresponde, acá por ejemplo en la comuna que yo vivo, el tema de la pobreza encubierta es terrible, porque se dice, no, es una comuna rica. Sí, ha dejado no es que vivamos en la indigencia ni en la pobreza, pero hay mucha gente, como vos describís, Cecilia, que ha ido perdiendo sus ingresos, sobre todo el tema de las jubilaciones, que es un punto en revisión acá en Chile, hace que la persona cuando se jubila tenga unos ingresos mucho más bajos respecto a lo que cobraba en la vida activa. Y entonces eso también hace que su vida se deteriore. Y respecto a la alimentación, yo pensaba en la educación, ¿no? La educación nutricional, que también nos enseñen a comer lo que corresponde según nuestro desgaste, nuestra actividad, nuestras necesidades, y también a qué aspectos de la vida debemos servir con esa alimentación. Me encanta porque nos ayuda a pensar tantas cosas de esto, ¿no? Y en respecto al tiempo, vamos al último tema, que es la accesibilidad y la movilidad, que es muy importante por lo abarcativo. Aquí aparece el entorno físico, el social, el económico, el cultural, la movilidad personal, o sea, hay gente que a veces no puede moverse de su casa porque no tiene los apoyos imprescindibles, sea un bastón. ¿Cuántas veces recibimos, yo al trabajar en un círculo de adulto mayor, recibo muchas veces correos: ¿alguien sabe o puede donar una silla de ruedas porque hay una persona que está inmovilizada y no puede acceder a ella? Fíjense qué cosa que uno diría, no, no puede ser, pero sí. El transportes cada vez más adaptados, más cómodos, más fáciles de acceder. Y algo que, por supuesto, tiene que ver con ya los derechos de la cuarta y la quinta generación, que son los derechos informáticos, que es el acceso, porque a veces cuando hablamos de accesibilidad pensamos la accesibilidad espacial, ¿no? Que si hay una escalera, que haya disponible un ascensor, pero también la accesibilidad a lo que es la información y la comunicación, a la tecnología y al Internet.
la pandemia, por ejemplo, discriminó, entre comillas, a las personas que hacían cursos presenciales y no se animaban a la tecnología, porque no pudieron subir a la posibilidad de hacer cursos virtuales. Y esto tiene que ver, porque históricamente fue apareciendo la internet, fue apareciendo la tecnología, pero nadie se preocupó, muchas veces hasta las propias familias, de que las personas, aunque ya tuvieran una edad medianamente avanzada, pudieran acceder a esto, pudieran saber de qué se trataba, pudieran usarlo. Yo, por ejemplo, me considero una privilegiada porque mi hijo se metió siendo muy joven en este tema, y siempre me dijo, dale mamá, vení que te explico, y yo soy una enamorada de la tecnología, y hago muchas cosas con ella, y las defiendo cuando me las atacan, pero no se da en todos los casos en el plano familiar. Entonces, bueno, ¿de qué manera los grupos? Les cuento que hoy nos sentimos muy orgullosas con Marcela porque se está hablando de lo que se hace por los cursos que se dan y las cosas que se acercan a los adultos mayores, cómo se les enseña a usar esto, lo otro. Y alguien dijo, Fundación Más lo hace. Así que se imaginarán, nosotras Inflada. totalmente felices y orgullosas de este tema. Así que como verán, la sensación que a mí me ha dado, y creo que lo comparto con Moni, que fue una de las pioneras con las que leímos la declaración, y bueno, con Fer, que se acercó ahora, la declaración cubre una gran, no sé si casi la totalidad de las necesidades de las personas mayores. El problema es cómo llevarlo a la práctica, cómo convertir estas expresiones de deseo en derechos realmente universales, puestos todos en un mismo nivel, y accesibles a todo aquel que realmente lo necesite, pertenezca, como decía Ceci, a los quintiles más bajos, o pertenezca a la clase media que también lo necesita porque su poder adquisitivo ha descendido, y siempre pensamos, y lo dijimos al comenzar el curso, que el objetivo de esto no es tanto, no sé, apropiarnos de un lenguaje leguleyo, de qué ley o de qué tal cosa, sino tomar conciencia de qué es lo que nos merecemos, a qué tenemos derecho, y que tenemos que movilizarnos lo más posible para lograrlo. No sé si para nosotros, porque tal vez nosotros medianamente los tenemos cubiertos, pero sí para aquellos otros que los están necesitando de manera urgente. No sé qué les parece a ustedes en este plano. ¿Sabes? Yo lo que pienso, que a lo mejor en el sentido amplio, general, y generar políticas y todo el asunto, que es como, no sé, es como grande, necesario, pero también difícil, a lo mejor en nuestro entorno educar a las personas que tenemos, por ejemplo, una nana, un jardinero, un maestro, y hablarles, Bien. conversarles de sus derechos, porque a lo mejor así ir sembrando de a poquito, ir como educándolos también, y que sepan sus derechos. Uno puede hablar, a ver, un jardinero, un maestro, lo despidieron ya, le pagaron el finiquito, tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, sus hijos van al colegio, en buena fin, o sea, idea. unos granitos que puede ir depositando. Es una excelente idea, y eso estaría en el nivel individual, o sea que uno puede hacer con otra persona a nivel individual, y generar un cambio muy profundo, porque si cada una de las personas que tienen acceso a un otro que desconoce, ¿no? Va Ahí multiplicándose está, la agentes información. multiplicadores. Claro, sí. Fantástico, muy buena idea. Por eso la importancia de conocerlo. Bueno, yo les voy a contar que les tenía una tarea, que no vamos a hacerla porque ya el cucú nos avisó que son 6:30 y son pasadas. Yo había armado un modelo Canvas con otros conceptos, no los típicos del emprendimiento,
y si no les parece mal, se los compartiría, les compartiría por correo la planilla que es a completar, porque esto es solo para ver. Le podemos sacar Yo- una foto. Le podemos sacar una foto. no, pero yo les voy a mandar una planilla que es la que yo iba a usar, esperen Ya. que se las muestro, ¿Ya? que se puede completar. A ver, ahí está. ¿Ven? En esta yo pensaba trabajar con ustedes, ven, por cualquier cosa para que se vea, se puede escribir. Entonces ¿Ya? yo se las mando, La y es más, completamos. pero se las iba a dar de tarea, porque ahora, Por eso. fíjense, De ¿está tarea. bien? No hay problema. Les cuento, es más, yo había pensado en trabajar propiedad, porque claro, lo que inserté las noticias, y bueno, y estuvo muy, muy participativa la clase, me encantó y les agradezco un montón. Pero yo les propondría, ya que va a ser una tarea, que podría ser el punto de partida de la sesión que viene, que ustedes elijan, digamos, lo que quieran trabajar. Es decir, yo acá había puesto propiedad y vivienda. Ustedes pueden elegir salud, o pueden elegir educación y cultura, o pueden elegir derecho a la información. No sé si quieren hacerla en forma individual, o si ustedes quieren trabajar en la semana en grupo, no sé, como ustedes quieran. Digamos, la tarea es tratar, fíjense que aparece el problema, que en este caso era la propiedad y la vivienda, las posibles soluciones, los involucrados, los decisores, los responsables, porque vieron que hay varios Sí. niveles, ¿no? Aquel que puede tomar la idea y comunicarla, aquel que puede tomar la decisión, pero señala a los responsables de llevarla a cabo, los recursos, es decir, los elementos necesarios para que este problema se pueda resolver, los aportes, que pueden ser especialistas, conocedores, organizaciones sociales, las fuentes de ingreso, es decir, cómo obtener ingresos para solucionar, que ahí estaba lo que decía Cecilia, ¿no? Hace falta mucho dinero para poder cubrir a todos los que realmente tienen la necesidad. Y los beneficiarios, que seguro directamente van a ser, por la temática que a nosotros nos preocupa, las personas mayores, pero indirectamente pueden ser sus familias también, ¿no? O sus grupos de pertenencia, porque el hecho de que la persona mayor esté bien, tenga resuelto el problema que ustedes elijan completar, va a significar una tranquilidad o un relevamiento de parte de responsabilidades de las personas cercanas, del entorno familiar o del entorno de amistades o social. ¿Se entiende un poco la idea de cómo hacer la tarea? Ujú. ¿Tienen ganas de hacerla? Sí. Ah, buenísimo, son entusiastas, eso me gusta. Y solo para ir cerrando, yo ahora después les mando por correo este material, solo para ir cerrando, les quería compartir de la presentación, ¿sí? Unas pocas ideas que yo quise reunir, por eso por ahí es donde más encontramos palabras, ¿no? A mí no me gusta cargar de palabras las diapositivas, pero en este caso me pareció interesante. Encontré que la Universidad de Chile está trabajando en el desarrollo de viviendas adaptables e inteligentes para personas mayores y con discapacidad. Pensemos que acá a nivel estructural una universidad es un lugar maravilloso o que tiene todos los medios para hacer esto, porque tienen las facultades con las distintas especialidades, los arquitectos, los urbanistas, los psicólogos, no sé, todos los especialistas del mundo que pueden trabajar interdisciplinariamente para hacer viviendas adecuadas a lo que se necesite. Después encontré unas ideas que se trabajaron en un conversatorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que ahí esa idea yo se las comenté, que dice que para las personas mayores la casa es muy importante.
porque permanecemos más tiempo en ella, a diferencia de la etapa activa. Y estas son declaraciones de parlamentarios de distintos países, en este caso son parlamentarios británicos, ¿no? Dice, el Estado debe regular el mercado inmobiliario y las construcciones, porque para la empresa inmobiliaria es más fácil construir, para la familia tipo, personas que en su mayoría no van a estar todo el día en la casa, que no tienen dificultades de movilidad, problemas de salud o de soledad. Fíjense cómo se reúnen las ideas que fueron circulando por nuestro encuentro de esta tarde. Aquí aparece lo que yo les comentaba del subsidio de arriendo de vivienda, es un llamado especial para los adultos mayores del año 2022, que consiste en un aporte mensual que cubre entre el 90 y el 95% del valor del arriendo de una vivienda. Seguramente en este caso destinado a los quintiles que nos mencionaba Cecilia, ¿no? Y que solo exige, solo tal vez para algunos sea mucho, un copago mensual de entre un 5 y un 10% de la renta mensual de arriendo. Y después también, desde el Senama, ¿no? Y desde el Fondo de Servicios de Atención de la Vivienda del Adulto Mayor, se mencionan los LEAM, que vimos que tenemos mucha diversidad en ellos. Nosotros de Fundación Más, que hacemos apoyo a LEAM, hemos visto estos temas, y lo que yo les mencionaba de los condominios de viviendas tuteladas, en general para personas mayores autovalentes y en situación de vulnerabilidad. Cuando se habla de vulnerabilidad, en este caso se refieren a vulnerabilidad económica. Exactamente, sí, No sí, de sí. salud, ni de movilidad. No. Sí. No, porque fíjate que dice autovalentes y en situación, o sea, son los quintiles que nos señalaba Los Cecilia. más pobres. Los más Claro. pobres, dicho así, de frente marcha. Como se Bueno, decía antes. bueno, gente, yo les agradezco un montón realmente porque ha sido muy placentero para mí compartir con ustedes. Ha habido... Agustina, te voy a hacer, hoy te estoy muy preguntona con vos. ¿A qué te dedicas, mi amor? Porque vos dijiste que te habían invitado y que no eras del grupo de las estudiantes. Soy alumna de la profesora Francisca Nasser, de terapia ocupacional. Ah, De terapia ocupacional, pero no estás en Sí. la tesis. No, me invitó nomás. Buenísimo, y nosotros Sí, felices de tenerte y esperando Maravilloso. que te haya sido útil, por sobre todas las sí, cosas. sí, súper. Además que estoy en mi práctica con personas adultas, así que mejor. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario para el cierre, y como hablamos, nos encontramos la semana próxima con la tarea hecha. Me voy a poner en Bueno, tú profesora nos mandas eso. seria. sí. No sé si Ya. quieren hacer algún comentario de cierre. Y vamos Interesante el terminando. tema, infinito el tema. Infinito. Totalmente, Sí. totalmente. Solamente espiamos por un agujerito. Sí, Así que bueno. me gustaría recalcar que es como casi una utopía, así como algo, como una ilusión de algo que vamos a alcanzar, pero que va a llevar tiempo, juntar recursos, voluntades, muchas cosas. Y ahí tenemos que estar apoyando eso. Para que al Totalmente. Claro, final, queda mucho que avanzar, pero al menos aquí ya somos 6 que tenemos la intención de hacer un cambio. sí, ¿Qué Así te es, parece? Juntos somos más. sí, así así es. es. Bueno, Chao. entonces, Gracias. chao, nos vemos el jueves, un cariño grande y gracias por haber compartido todo este espacio y todo este tiempo. Y Gracias muchas a ti. gracias Muchas a gracias. gracias. Y gracias a Chao. Andy, que fue De nada. nuestro salvavidas tecnológico, Muchas con gracias. otros apoyos hoy. Chao, que estén bien.